En la economía nos vamos a meter porque está Iván Carrino con nosotros, economista, a quien le agradecemos la visita. Gracias por venir, Iván. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Vos sabés que uno lee las noticias y se empieza a desorientar. Lo que pasa es que lo que manda es el bolsillo y la realidad, ¿no? Y lo que manda es lo que uno siente y le está pasando. Y cuando digo uno es, y generalizo, a todos y sobre todo a aquellos que la están pasando peor. Porque uno ve, se reactivó creció la actividad económica, reactivación, pero puestos de trabajo que caen, que se destruyen, y todavía no se ve, pero el consumo mejora por el Ahora 12. ¿En dónde estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos muy mal y un poquito menos peor? ¿Cómo estamos? Bueno, te tacho todo la, eso. La última opción. No, una lista así para seguir preguntando. No, estamos, bueno, pero empezamos bien. La estamos en el opción piso. la tacho. No, es la que elijo, digamos. Ah. Estamos mal, por ahí con una mejora marginal en algunas cuestiones, digamos. La economía venía cayendo muy fuerte en comparación con el año anterior, y eso es la economía, digo, la producción, los sectores que producen en la economía, y ahora ves una pequeña mejora. Pero fíjate vos qué es lo que explica mucho de esa mejora, la recuperación del campo. El campo vino de una tremenda sequía el año pasado y hoy está creciendo 50% anual. Pero bueno, eso tiene que ver con que, claro, cayó tanto el año pasado que ahora se recupera. Y eso... Escuchá una cosa, ahí hago un punto. O sea, que si el año pasado no hubiese sido una caída tan brutal la del campo, ¿la situación no hubiese sido tal, la del año pasado? Y hubiera habido una crisis menos grave, obviamente, digamos, parte de... ¿Eso es tan así? Sí, menos grave, igual, digamos, el salto del tipo de cambio, digamos, esas cuestiones tienen que ver más con el orden macroeconómico, el déficit fiscal, pero obviamente que la sequía afectó, digamos, sin duda. Y hoy se está recuperando y está bueno que eso suceda, pero por ahí no lo ves tanto en los centros urbanos, en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Se ve más por ahí en el interior del país, donde ahí pega más. Después, ¿qué tenés? Datos de inflación, por ejemplo. Los datos de inflación fueron horribles el año pasado. En octubre hubo 6% y en marzo hubo 4,7%. Ahora, si vos mirás abril, mayo y junio, bueno, hay una mejora pequeña. Entonces estás en una situación donde estábamos en una situación muy grave y estamos pasando lentamente a una estabilización o mejora marginal de las variables O sea, económicas. estamos pasando de terapia intensiva a terapia intermedia. Sí, porque, digamos, siempre que te caes, te volvés a parar, ¿no? El tema es cómo. Y hay muchas cuestiones que hacen que esa recuperación sea más lenta de lo deseable. Una de ellas es las elecciones en tan corto tiempo. Otra es el programa con el FMI. Digamos, son cosas que no te permiten rebotar muy rápido. Pero bueno, tampoco, digamos, yo sé que es duro, tomando el mismo ejemplo que acabas de poner, estábamos caídos. Sí. Nos paramos, pero todavía no empezamos a caminar. No, estamos, claro, ahí, parándonos. Pero sabes que es una discusión que está habiendo mucho en la campaña y se ven los mensajes de campaña, porque el gobierno dice, nos pusimos de pie, ya nos pusimos de pie, hay que empezar a avanzar. Y tanto Alberto Fernández como Lavagna en sus discursos dicen, hay que poner a Argentina de pie. Y está la discusión ahí, si ya estamos de pie o no. Mira, la economía, los datos dicen que hay una recuperación incipiente y pequeña. O sea, el último dato de actividad económica es 0,2% de aumento respecto al mes anterior. Bueno, el mes anterior había sido 0,8%. O sea, es muy de a poquito que te vas recuperando. Ahora, lo que pasa es que si esa recuperación está atada nada más que el campo, es una vaca que no da leche todo el tiempo. Obvio. No. O da leche en determinado momento del año. Está bien. Tenés también, digamos, estabilidad cambiaria, baja del riesgo país. Entonces, eso ayuda a que el resto... Desde ayer ya no tanto. Total. Estoy hablando de los últimos 2 meses. No, pero te quiero decir, se decía, viene bien, el tema es hasta cuándo, y ayer, y antes de ayer, toda esta semana ya como que empezó a subir un poquitito, que nunca se llegó todavía al tope a esos del 1000 dólar, puntos a los de 1000 marzo, puntos del digamos. país, pero como que todo... Sí, por eso, digamos, tampoco es que va a ser tan lineal la cosa y que si el riesgo país empieza a bajar, nunca va a parar de bajar, digamos. Obviamente hay muchos temas por resolver y el riesgo país muestra todos esos temas que hay por resolver. Con el dólar, la verdad, sería muy cauto de preocuparme porque empieza a subir. Digamos, pensá que desde octubre del año pasado la inflación acumulada debe andar por el 20 y largo %, Sí. y el dólar subió, y el dólar subió casi nada. 3, 4%. Por lo cual no octubre. acompañó la inflación. Entonces, no acompañó nada la inflación. Es razonable. Pero también en que eso 2018 ocurra, ¿no? subió mucho más Por que la eso, inflación. claro. O sea. Es razonable que se quede un poco detrás de la inflación. Pero si empieza a subir, bueno, digamos, es un precio más de la economía, así que es natural que un poco suba, ¿no? Y que acompañe un poco a la agua. inflación. Exacto. Después de recuperar. Exacto.
Exacto. La gente, igualmente en el bolsillo, todavía no ve ni que se paró, ni que está por pararse, ni gateando, ni caminando. Eso es real. ¿Qué bache hay temporal entre que empezás a caminar y la gente lo ve? Sí, no, tarda un tiempo. También hay muchas decisiones de inversión que hoy están paradas. Entonces, pero hasta las más pequeñas, digamos. ¿Arreglo algo en la casa o no? ¿Arreglo el auto o no? Y no sé, esperemos a después de octubre a ver qué pasa, ¿no? Hay mucho de eso. Imagínate decisiones más grandes. Invierto en Argentina, construyo un edificio, me pongo una fábrica, me pongo un hotel. Todo eso es como, esperamos y vemos. Así que yo te diría que después de, hasta después de octubre, o incluso noviembre, porque depende de si hay primera vuelta o no, bueno, ahí recién se va a empezar a desarmar un poco, a soltar un poco la inversión. Me aparece otra pregunta, porque vos decís, la gente incluso en las pequeñas inversiones, pinto el cuarto, no lo pinto, dice, no, espero hasta después de octubre. ¿Y después de octubre qué? ¿Gana uno o gana el otro? ¿Y qué pasa? ¿Que si gana uno pintás y si gana el otro no pintás? No entiendo. A ver, si gana una opción... ¿Se entiende? Digamos, no, pero si gana una opción que sea, digamos, no sé, poner la peor opción posible, no sé, viene Nicolás del Caño. Sí. Viene Nicolás del Caño. Pobre Nicolás del Caño. Ahora, la peor opción pero posible. si viene Nicolás del Caño, ibas a arreglar el cuarto y empezás a decir, no, a ver, voy a sacar pasaporte italiano. Sí. Te va del país, ¿entendés? Bueno, lo mismo. Pasa eso a un inversor internacional que quiere poner un hotel en la ciudad de Buenos Aires. O esperás a ver quién gana y qué anuncia, con qué viene, qué va a hacer y demás. Si te van a hacer la reforma agraria, no vas a invertir en Argentina. Entonces, bueno, entonces eso, reducido todo, bajado todo, es Macri o Fernández, ¿sí? Entonces, si viene alguien que tenga un programa más agresivo anti-inversión, la inversión no va a venir. O sea, vos lo reducís al miedo de vuelve Cristina y hay que ver qué hacen si vuelven. Por eso, todavía ni siquiera se puede saber qué efectivamente van a hacer. Pero la percepción, ¿cuál es? Mirá, si viene Alberto, viene Cristina. Y Cristina puso el cepo, mentía con la inflación, decía que había menos pobre que Alemania, atacaba a todas las empresas privadas, atacaba a los medios, y no es la mejor atmósfera. Mejor vamos a invertir a Chile, a Brasil, que está Bolsonaro, nos gusta. Excepto que suba Fernández y te empieza a demostrar otra cosa. Por eso. Si viene Fernández y empiezan a decir todo lo contrario, bueno, ahí habrá que ver, ¿no? Pero ahí van a hacer la que le hicieron a Macri, de, bueno, esperar a ver si efectivamente termina siendo así. A Macri le dijeron, va a venir las inversiones, después dijeron, no, bueno, que lo ratifiquen las elecciones de medio término. Bueno, ganó y dijeron, no, bueno, que logre la reelección. Y la lluvia de inversiones sigue... Nos vamos de elección a elección, no vienen nunca, son 1-0 entonces. Fue simpático en ese sentido lo que dijo ayer el economista Guillermo Calvo. Guillermo Calvo es un tipo súper prestigioso y súper reconocido, ¿no? Y él decía, si el ajuste lo hace Cristina, le van a creer. Es loco, pero tiene alguna mínima posibilidad de verdad, que es la siguiente. Si bien Alberto y Cristina tienen más facilidad para manejar sindicatos, ¿no? Empresarios prebendarios, entonces el ajuste sería más fácil. La verdad, igual me parece demasiado osado decir eso, pero bueno, nada. Ayer, ¿sabés que alguien ayer sobre está dando vueltas sobre Guillermo Calvo? Yo a Guillermo Calvo le hice varias notas, pero ayer me decían sobre Guillermo Calvo, que te lo pregunto a vos, a lo mejor no querés opinar sobre algún colega, pero dije, no, fue el que predijo el tequilazo. Ahora, y sacó chapa con eso, clavó un gol en el ángulo, me dice, sí, pero después no hizo ningún gol más. Es como el Chango Cárdenas, clavó ese gol. Bueno, ¿Es así o no? Yo diría que es uno de los economistas argentinos más prestigiosos, da clases en la Universidad de Columbia, que es como un cenit, digamos. Entonces, y en general sus opiniones sobre la Argentina, sus opiniones sobre las finanzas internacionales, digo, son muy buenas, son muy certeras. Yo creo que lo que dijo recientemente sobre Cristina me parece demasiado osado. Es decir, si él parte de la base, y esto aplica a cualquier analista, si uno parte de la base de que Cristina va a hacer el ajuste, o va a hacer las reformas estructurales de la Argentina, es cierto que probablemente tenga mayor facilidad para el Congreso y para los gremios la sindicatos. bancarían más, por ejemplo. Se podría suponer eso. El tema es que el supuesto de que Cristina o Alberto van a hacer las reformas estructurales, a mí me parece demasiado dudoso. Claro, se basa en un peronismo que en los 90 fue privatizador y en los 2000 fue estatizador. Dice, podría pasar lo mismo ahora, con los mismos actores que hayan sido pero es un poco populistas demasiado grande el supuesto. Entonces yo digo,
si ese es el supuesto, toda conclusión que se desprende de ahí me parece con alambre. Hay un dato importante, porque Iván hablaba recién de reformas estructurales, y dentro de las reformas estructurales, una reforma estructural es justamente la reforma previsional. Y ya los candidatos están diciendo que no a la reforma previsional. De hecho, Alberto Fernández dijo hace días atrás que él reconocía que la población mayor era cada vez más en la Argentina, que había un fenómeno de prolongación de la vida, pero que para su futuro gobierno una reforma previsional no era prioritaria. Sí. Y también lo dijo el oficialismo a través del titular de ANSES, que no se van a venir grandes modificaciones al sistema previsional. Sí, es un tema ese, porque, a ver, digamos, entre 2013 y 2015, o entre 2013 y 2017, el gasto público pasó de 20 a 40% del PBI. Eso te genera problemas en la productividad de la economía, en la presión tributaria, y además ha generado un déficit fiscal que generó inflación, cepo, deuda, crisis cambiaria. O sea, todo es un combo que viene derivado de ahí. Entonces hay que hacer algo con el gasto público. Y la parte más gruesa del gasto público es el sistema jubilatorio. Y el sistema jubilatorio que además está quebrado. Los candidatos quizá mienten porque eso les puede restar a la hora del voto. ¿O creen que van a poder? Sí, sin duda. No. Sí. Pero ¿por qué no voy a poner quizás si nosotros venimos acostumbrados por una historia de siempre en la Argentina donde nos prometen, en general los políticos ¿qué hacen en campaña? Le prometen más que nada a los jubilados lo que la gente necesita escuchar. No importa si después puede o no ponerse en práctica, si después hay dinero o no, después se ve. Vos, por ejemplo, decís el tema medicamentos, Alberto Fernández. A ver, maravilloso si a los jubilados y a los pensionados se les puede dar todo gratis. Pero antes de prometer algo de tal magnitud, hay que explicarle a la sociedad, fundamentalmente a los jubilados y pensionados que son parte de esa sociedad, de dónde se va a financiar una medida así. Porque vos tenés que financiar una medida así pensando no de aquí a mañana, a largo plazo. Porque no vas a implementar. ¿Sustentable o no? Claro, si es sustentable o no. Todo el sistema, digamos, se suponía que era autosustentable en tiempos cuando la expectativa de vida era menor, cuando tenías un pleno empleo o una situación muy distinta. Y hoy tenés un sistema laboral que está completamente deteriorado, con una tendencia clarísima, sobre todo en los últimos 3 años, a la precarización, en amplio sentido, donde el empleo privado de calidad en blanco, el tradicional que todos conocemos, se va destruyendo. Ayer el dato del Ministerio de Trabajo, 600 puestos de trabajo por día en blanco se perdieron en el último año. 600 por día. ¿Es gente que pasa al negro o que desaparece el puesto? Bueno, hay viraje, hay parte y parte. Pero aparte desaparece la contribución. Desaparece la contribución patronal y el aporte previsional que no va al sistema. Baja la caja. Y que es necesario, no para financiar eso. O sea, es un círculo vicioso. Porque vos vas teniendo cada vez más prestaciones previsionales, con incorporación de moratoria, con pensión universal para el adulto mayor, que todo sale de la misma plata, del mismo presupuesto. Por eso una reforma va atada de la otra. Ahí está. De la gestión laboral, porque, digamos, en cualquier sistema, ya sea que el sistema se mantenga puramente estatal, vayas a un sistema absolutamente privado, vayas a un intermedio, lo que sea, digamos, la jubilación depende de la producción y de la cantidad de personas que aportan, ¿sí? Entonces, hay que incrementar la cantidad de personas que aportan. ¿Cómo haces eso? Bueno, generando condiciones para que se contrate empleo en blanco. Pero bueno, si las condiciones son que para contratar a alguien, digamos, tenés que pagar 67% de cargas sociales encima del salario que le pagás, si cuando despedís a alguien tenés juicios que amenazan la supervivencia de la empresa, entonces ahí... Para poder reformar una tenés que reformar la otra. Van de la mano. Ahora los candidatos, como decíamos recién, están diciendo que no van a reformar nada. ¿Vos creés que el que llegue se la va a bancar y no reformar nada? ¿O que no le va a quedar otra y va a tener que reformar? Yo creo realmente que es el gran desafío. Lo más difícil para la Argentina empieza a partir de que se terminen las elecciones y alguien asuma. Porque alguna vez hay que empezar a discutir reformas estructurales. Estos mismos temas, reforma laboral, presión tributaria, temas previsionales, se discutían allá por finales de los 90, ¿sí? Y cuando había una crisis, había 3 años de recesión antes de la salida de la convertibilidad. ¿Qué se decidió hacer? Abandonemos la convertibilidad y licuamos todo el gasto, ¿sí? Y licuamos todo, porque vos podés tener un sistema laboral muy anticontratación, pero si vos destruís los salarios reales con la devaluación tremenda que hubo en el 2002, no pasa nada, ¿sí? Entonces, hoy volvemos a discutir cosas que se han discutido siempre en la Argentina y hay que ver si, de una vez por todas,
se van a encarar, se van a cambiar, o si seguiremos en letargo, ¿no? Siguiendo con la analogía, entiendo que no es solamente si pones a la Argentina de pie, sino cómo, o sea, si le arrancaste los ojos para mirar adelante, o si le asfaltaste el camino, o sí, no, esta idea de cortaste que el puente adelante. Esta idea de que hay que prender la economía, digamos. Vino alguien, apagó la economía, hay que prenderla, digo. Yo digo, ni para un spot de campaña va eso, porque no es nada. Es decir, la nada misma. Claro que tiene que andar bien la economía. Vótenme porque todo va a andar bien. Sí, obvio, es lo más básico de la política. El tema es cómo. El tema es cómo. Y ahí está el debate. ¿Qué propuestas tiene un candidato? ¿Qué propuestas tiene el otro? Y bueno, veamos cuáles son las más razonables. Y después, incluso puede pasar que gane el candidato con las propuestas más razonables, que vaya al Congreso y es una nueva batalla. Entonces, digamos, está complicado. Está complicado para que llegue el panorama para adelante. Ahora, a todo esto, los mercados. Cuando digo los mercados, de riesgo país, dólar, todo lo que se sabe, ¿no? Que después termina reacomodando. ¿Cree que en algún momento los candidatos van a poner esto sobre la mesa? ¿O que así llegaremos incluso, si hay segunda vuelta, a la segunda vuelta? Sin que nadie diga demasiado. No, yo creo que todo queda postergado hasta el 11 de diciembre, que es el que llegó, que realmente diga cómo viene la mano. Bueno, va a ser interesante ver qué se dice en los debates. Digamos, no sé cuánto le va a mover al mercado. Ahora, los mercados creo que le hicieron una lectura de la incorporación de Pichetto a la fórmula de Macri. Y la lectura que me parece que hicieron fue, bueno, si gana Macri y está Pichetto, la fortaleza que tiene es su conocimiento de gobernadores, de personas en el Congreso, su posibilidad... Articular el Parlamento. Para articular y aceitar o ver de generar algún consenso para reformas. Sí. Entonces, eso fue lo que desde el 10 de junio de este año hizo que el riesgo país comenzara a bajar y comenzara a calmarse las aguas financieras. Entonces, ahí hay una mirada más de, bueno, a ver qué pasa después de las elecciones. Y ahí está el punto, ¿no?